en materia deportiva, en derecho deportivo. Decía que es una suerte estar con él porque ha participado en numerosas redacciones de leyes y decretos en materia deportiva y en concreto en regulación de profesiones, que hoy nos ataña. Es cofundador de la Asociación Española de Derecho Deportivo, profesor desde hace muchos años en el Máster Oficial de Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida. Fue nombrado por el Consejo Superior de Deportes, medalla de bronce, de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2010 por el Consejo Superior de Deportes. Esto supone un reconocimiento a su trayectoria, que a mí me gustaría, pues bueno, por lo menos recordarlo. Y actualmente, además, entre otras cosas, además de su bufete, bueno, pues él es juez instructor de expedientes disciplinarios para la Real Federación Española y para la ACB. Bueno, Juancho Rocarto nos va a intentar explicar de una manera práctica o de utilidad, yo creo que va a ser de gran utilidad para nosotros, va a abordar tres temas. Con la nueva ley hay implicaciones ya directas, algunas ya se han mencionado durante la jornada de hoy, en concreto en el ámbito de la responsabilidad civil. Con la Ley de Profesiones del Deporte ya es exigible el aseguramiento de la responsabilidad civil de los profesionales del deporte. Él nos explicará en qué términos es esta obligación. En segundo lugar, información sobre la cualificación del personal técnico, que esto ya hemos hablado bastante, Gorka al principio de la jornada y también a lo largo de los ponentes. Ya es obligatorio, ya es exigible publicar esta cualificación en los centros deportivos. Y por último y en tercer lugar, el riesgo operacional en los polideportivos. Resumirá, que a mí me parece difícil, el criterio oficial de la Oficina Nacional de Evaluación para decidir cuándo un servicio de profesionales del deporte debe licitarse como prestación de servicio o como concesión de servicio. Hiru gaiak oso interesgarriak, argiketan gaude zuri entzuteko eta orain zuretzat da, Juancho, aurrera. Mila esker, Clemo, por tu amable presentación. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la invitación de Kate y de la Escuela Vasca del Deporte por estar aquí en estas jornadas. Ya sabéis, Iñaki y John, que es un honor para mí estar aquí. Siempre, yo creo que a medida que me voy haciendo mayor, tengo una extraña sensación de que ya estoy muy visto en el territorio histórico de Guipúzcoa y en Euskadi, y siempre tengo la duda de qué os voy a aportar de valor añadido, porque bueno, ya aquí todas las caras que veo son prácticamente todas conocidas, me habéis escuchado muchísimas veces, y por eso desconozco la misteriosa razón por la que me seguís invitando para participar en estas jornadas. Yo lo hago encantado porque los que me conocéis, sí, los que me conocéis sabéis que me gusta hablar mucho, los abogados hablamos por los codos y me siento aquí muy a gusto. En principio, en octubre, cuando me envían el programa de intervención, se me dice que tengo que hablar del presente y del futuro de las profesiones del deporte, y yo le comento a Iñaki Ugarteburu y a Jon Iriberri que, bueno, con las intervenciones de Gorka, del director, y de Arkaitz, me parecía que estaba suficientemente cubierto el tema del análisis de la ley, y le sugiero, a sabiendas de que no me iban a decir que no, tres mini temas a modo de píldoras, que son el de la responsabilidad civil, como ha dicho aquí Clemen, el tema de la información sobre la cualificación y el tema del riesgo operacional. ¿Por qué he elegido estos tres temas? Porque son temas que los estamos incumpliendo de forma generalizada, insisto, de forma muy generalizada, y no es ningún reproche, y son temas que no tienen ninguna moratoria, es decir, no están a la espera del 1 de enero del 2026, sino que son exigibles desde hace tiempo. Algunos de ellos con sanciones. No he venido hoy a hablar de
régimen sancionador y de sanciones. No he venido a hablar en un tono admonitorio, simplemente noticiar o reseñar de que de los 3 temas que voy a hablar, cuando he curioseado en las páginas web, y no voy a citar por discreción cuáles he visto, pero he intentado ver cómo están las páginas web de los polideportivos, pues veo que no se está cumpliendo prácticamente ninguna de las previsiones de las que voy a hablar ahora. Entonces, bueno, me conformaría hoy, cuando salga por esa puerta, de que alguno de los temas, alguna de las pinceladas que os brinde aquí, os pueda resultar de utilidad. Empiezo por el tema de la información que hay que publicar sobre las personas que prestan servicios profesionales y la cualificación que tienen, es decir, la identificación del nombre y apellidos y la cualificación. En contra de lo que podáis pensar, esta no es una obligación exclusiva de la Ley de Profesiones del Deporte, sí que la he intensificado. Esta es una exigencia que viene del año 98, cuando el gobierno Ardanza me pide la elaboración de la Ley del Deporte vigente, la del 98, yo elaboré el anteproyecto de ley en el año 96 y ya aparece en uno de sus artículos, el 95.4, la obligación de que todos los centros deportivos, sean públicos o privados, sean de administraciones generales, administración institucional, sociedades públicas, fundaciones, organismos autónomos, todos tienen que poner en un lugar visible y preferente, insisto en los 2 adjetivos, visible y preferente, la identificación de los profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte que prestan servicios y cuál es su cualificación. Es decir, esta no es una obligación que tiene moratoria y que tenemos que esperar al 1 de enero del 2026. Eso lo tenemos que hacer ya. Y esa obligación está vigente desde el año 98. Yo creo que es un derecho de las personas consumidoras y usuarias a saber que cuando tienen una clase de actividades dirigidas, una clase de aeróbic o de spinning, la persona que está prestando ese servicio profesional, quién es y qué cualificación profesional tiene. Por tanto, insisto en que esta es una obligación que está desde el año 98 y que desgraciadamente no se está cumpliendo. Yo, en un hueco que he tenido a la mañana, he entrado, insisto, en varias páginas web que ofrecían servicios profesionales, determinadas clases colectivas. En ninguna aparecía la identificación y yo creo que ahí deberíamos de ir poco a poco mejorando y dando pasos. Yo creo que las personas consumidoras y usuarias tienen ese derecho a esa identificación. Arkaitza comentaba antes, yo creo que es un tema interesante, y es que el artículo nuevo de la ley, el 18 de la Ley de Profesiones, establece el tema de las plataformas virtuales o tecnologías de la comunicación en la prestación de servicios, es decir, los planes de entrenamiento a distancia, las clases colectivas y demás. Lo que hace la ley fundamentalmente, yo creo, lo ha dicho Arkaitz, yo no lo he verificado con otras leyes autonómicas, yo creo que somos la única que tiene esa previsión, es que esas funciones que vayamos a realizar los que estemos en esta sala o los que estén en esta sala, que sean profesionales de la actividad física y el deporte, que lo hagan aquí en Euskadi, tienen que tener la cualificación que marca la ley. Eso como primera regla básica. Segunda regla básica, todos los centros públicos y privados radicados en la comunidad autónoma de Euskadi, tengan ánimo de lucro, no tengan ánimo de lucro, pertenezcan a la administración o no, deben de verificar que si en la pantalla del gimnasio o del polideportivo están proporcionando a sus clientes clases dirigidas a través de plataformas virtuales, esas personas profesionales, ¿qué cualificación tienen? Y lo que tenemos que hacer en los centros deportivos es verificar que tienen esa cualificación y sobre todo verificar que esa información se está proporcionando. Hasta el momento, salvo algún caso puntual,
Desde luego en el polideportivo donde estoy, en el gimnasio donde voy, no lo veo, no lo he visto a día de hoy, y sí que, insisto, es un tema que por transparencia deberíamos de dar esa información. Reconozco que no es un tema sencillo, pero tendremos que ser ocurrentes. Desde luego en la página web hay que hacerlo, porque el artículo 18 de la nueva ley, la 8/2022, lo dice, en las apps, en las aplicaciones, en la página web y demás, tenemos una obligación de publicar esa mínima información, identificación del profesional y cuál es la cualificación. En el supuesto de que organicéis en los polideportivos o en los centros privados este tipo de actividades a distancia, remoto, con plataformas virtuales, no es necesario que tengáis una persona titulada o cualificada presente en la instalación, no, pero sí tiene que verificar ese plan de entrenamiento o esas sesiones. Insisto, yo no voy a entrar mucho en detalle porque, bueno, tengo 45 minutos, quiero hablar de muchas cosas y simplemente me conformo con que salgáis de estas jornadas asumiendo o interiorizando que estamos obligados a prestar ese nivel de transparencia con independencia de que todavía no sean exigibles las cualificaciones profesionales. Este tema también está en el régimen sancionador, pero no me apetece venir hablar hoy aquí de sanciones y de régimen sancionador. Yo creo que las cosas, las escaleras las tenemos que ir subiendo de una en una, poco a poco, pero nos tenemos que poner las pilas con este tema. Segunda píldora de la que os quería hablar, el tema de la responsabilidad civil. Me sorprende y negativamente, de forma muy desagradable, que cada vez que me piden verificar o auditar en un centro público o privado, porque no es solo a entes en los centros privados, cómo está la cobertura de riesgos en las instalaciones deportivas, no cumplimos los mínimos legales. No es solamente, estoy hablando de la ley de actividades recreativas o espectáculos públicos, estoy hablando de la legislación deportiva. La legislación deportiva contempla obligaciones de seguros de responsabilidad civil. En el tema que nos ocupa, porque estos son encuentros de política deportiva municipal en torno a los recursos humanos. En el tema que me ocupa, los profesionales del deporte, las personas profesionales del deporte, por ley están obligadas a tener un seguro de responsabilidad civil. Están obligadas. Y luego hay una serie de excepciones. Quedan fuera de las excepciones los que prestan servicios en régimen de voluntariado. Se ha recibido una crítica, yo creo que injusta, de por qué discriminamos el aseguramiento de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los voluntarios y de los profesionales. Y me decía una persona conocida que está en esta sala, a la que no voy a identificar naturalmente, que los voluntarios pueden hacer daño de la misma forma o pueden ser poco diligentes de la misma forma de los profesionales, y en la medida que también causan daño deberían de tener la cobertura del seguro de responsabilidad civil. Este enunciado es correcto, pero hay un pequeño insignificante detalle, y es que en Euskadi tenemos una ley de voluntariados del año 98 y un decreto de voluntariado del 2000 que ya establece la obligatoriedad de que todos los voluntarios tengan un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes y demás. Es decir, la razón de ese silencio, de esa no obligatoriedad del voluntariado, es porque existe otro cuerpo normativo, que es la legislación de voluntariado, que ya establece esa obligatoriedad e incluso tiene determinadas las cuantías de los capitales mínimos a asegurar. Por tanto, esa es una explicación que me veía obligado a dar hoy. Alguno de los que está aquí también me ha preguntado si esta obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil es exigible a pesar de que no haya desarrollo reglamentario, a pesar de que no se hayan cuantificados los capitales mínimos, las franquicias, etcétera, etcétera. La obligatoriedad de tener seguro de responsabilidad civil existe desde el día 20 de julio, desde el día que entró en vigor la ley. Lo que no podemos exigir es que ese
ese seguro tenga unos determinados capitales mínimos, porque esos capitales mínimos no se han aprobado reglamentariamente. Por tanto, obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil. Pregunta que me hacéis recurrentemente: Juancho, nosotros ya tenemos un seguro de accidentes. El seguro de accidentes y el de responsabilidad civil no se parecen en nada. En nada. El seguro de accidentes cubre los daños corporales. En cambio, el seguro de responsabilidad civil cubre los daños corporales, los patrimoniales, los morales. Si todos los que estamos en esta sala fuéramos asegurados en los dos seguros, en el de responsabilidad civil, la compañía aseguradora nos cubriría a todos por los daños que causemos a terceros. En cambio, en el seguro de accidentes, todos los que estamos aquí, la compañía aseguradora nos cubriría por los daños sufridos por nosotros, no por los causados. En el seguro de accidentes, las compañías cubren el caso fortuito, en la responsabilidad civil no. Se indemniza en la medida que haya habido una falta de diligencia, una culpa o una negligencia. Por tanto, no me vale que me digáis que tenéis suscritos pólizas colectivas de accidentes en los centros deportivos, en los polideportivos, porque eso no tiene nada que ver con la póliza del seguro de responsabilidad civil. Más cuestiones que se me plantean, sobre todo los entrenadores y entrenadoras. Oye, Juancho, que tenemos contratados en el polideportivo entrenadores de actividades dirigidas, artes marciales y tal, que están federados. Me han dicho que no tienen que contratar ningún otro seguro, porque ya sabéis que en Euskadi, a diferencia de las demás comunidades autónomas, en la ley del 98, la licencia federativa tiene 3 coberturas: asistencia sanitaria, responsabilidad civil, indemnización y pérdidas anatómicas. Pues no vale la licencia federada, no vale el seguro de responsabilidad civil de la licencia federada. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque las federaciones, que son los tomadores de esas pólizas colectivas de responsabilidad civil, cubren los riesgos de los entrenadores y entrenadoras y de los deportistas, naturalmente, en el seno de la actividad federada. Pero esto me lo vais a entender con un ejemplo. Yo, Juancho Landavera, puedo tener un seguro de hogar, pero me cubre por los daños que yo cause a terceros en el seno del hogar, pero no me cubre los daños que cause con mi vehículo, ni me cubre los daños que cause yo a mis clientes en el ejercicio de la abogacía. Por tanto, el que haya gente que esté en los polideportivos siendo entrenador y con una licencia federada y con un seguro de responsabilidad civil no es suficiente. Eso le cubrirá para las actividades en el contexto federado, tanto entrenamientos como competiciones, pero en la vida, como suelo decir yo, somos una persona y tenemos distintas personalidades. Uno es deportista, uno es abogado, puede ser propietario de un vehículo, conductor. Cada una de esas facetas tiene un seguro con una cobertura determinada. No vale ese efecto transversal de que yo tengo un seguro para una cosa de responsabilidad. Moraleja a todos los que os veo aquí, que sois la mayoría de ayuntamientos y polideportivos. Cuando hagáis las licitaciones, no os conforméis con la garantía del 5% de la ley de contratos del de la ley de contratos del sector público. Deberéis de pedir a los profesionales que os presten servicios de actividades dirigidas o cualquier otro tipo de actividad en el contexto de la ley de profesiones del deporte, les tendréis que pedir el seguro de responsabilidad civil, porque claro, la garantía, el 5% de la garantía definitiva puede cubrir determinados problemas de incumplimientos con la administración, pero estas personas prestan servicios a terceros, a personas consumidoras, usuarias. Es decir, que no tiene nada que ver. Cuando hablo del seguro de responsabilidad civil, hoy no os quiero aburrir. Podría daros muchísimas recomendaciones de cómo deben de ser, qué no deben de poner, cuáles son las líneas rojas. La ley ha utilizado conceptos de seguro de responsabilidad civil o garantía suficiente. Hay otra figura que es el seguro de caución, que tiene una pequeña diferencia y no os voy a aburrir más con este tema.
que tiene una pequeña diferencia con el seguro de responsabilidad civil. En el seguro de caución, cuando se produce la reclamación, la compañía aseguradora paga la indemnización, pero inmediatamente pide el reembolso al asegurado, mientras que en el seguro de responsabilidad civil no. Todos los que estamos aquí tenemos coche o casa o una actividad, pagamos una prima y si un día hay un siniestro por culpa nuestra, la indemnización la paga la compañía aseguradora y no nos ejerce la acción de repetición contra nosotros. Por tanto, podéis pedir el seguro de responsabilidad civil, podéis pedir el seguro de caución, que generalmente es mucho más barato, pero lo tenéis que pedir. Aprovechando que está aquí Arcaich, yo en las charlas que suelo dar, cuando me piden, sobre todo de colegios profesionales, suelo decir que los que no estáis colegiados tenéis una oportunidad de adheriros a los colegios profesionales, porque muchas veces, por una economía de escala, por 6 euros o por 8 euros o por unas cantidades mínimas, tenéis el aseguramiento colectivo contratado por el Colcafid o por cualquier otro colegio profesional. Cuando hablo de colegio profesional, también estoy hablando de cualquier otra asociación de entrenadores o de preparadores físicos o de cualquier otra entidad asociativa que aglutine a los profesionales. Evidentemente, la prima del seguro os va a salir infinitamente mucho más barata contratando de forma colectiva de forma individual. No estáis obligados las personas que trabajáis por cuenta ajena, salvo que además de trabajar por cuenta ajena, como os han explicado en la primera charla de esta tarde, tengáis una actividad por cuenta propia. Yo puedo trabajar a la mañana en Cucha o ser profesor de educación física, pero a la tarde estar preparando a la gente que va a correr la maratón o la Bevia San Sebastián profesionalmente. Bueno, pues por la actividad de la mañana no necesitaré contratar un seguro de responsabilidad civil, pero sí lo tendré que contratar para la actividad de la tarde, ¿eh? Por tanto, yo no voy a insistir mucho más en el tema del seguro. También está previsto en la ley que es una infracción con una sanción importante, pero bueno, yo creo que, olvidaros del tema de la sanción, yo creo que hay que hacerlo, porque es necesario. El seguro de responsabilidad civil, en definitiva, lo que pretende es garantizar que si causamos daños, porque no hemos exigido a nuestros alumnos que se pongan los elementos de protección en un arte marcial o haciendo hípica, o los protectores bucales, o hemos sido muy ambiciosos, muy peseteros y hemos organizado una actividad dirigida con menores, con muchos más menores de los que podíamos contratar, o somos una empresa que hemos contratado a personas no cualificadas, o nos hemos ausentado de las actividades y en nuestra ausencia, que en España hay muchas condenas por este tema en el ámbito de la actividad física y el deporte, por ausentarse en el control y vigilancia de actividades con menores, pues ha habido un siniestro. Por tanto, el seguro de responsabilidad civil, poneros las pilas, no solamente los que sois profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, sino los que estáis aquí, que sois la mayoría, que estáis en el sector de la administración o en empresas concesionarias, que lo debéis de exigir, ¿eh? A veces la culpa es invigilando y a veces la culpa es inomitendo, por omitir el deber de control o de vigilancia, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿cuánto me queda? 20 minutos. Bueno, yo ahora os quería hablar del tercer tema, también 15 minutos. Bien, lo voy a intentar hacer en 15 minutos. Bueno, voy a hablar de un tema que está siendo objeto de incumplimiento generalizado. Es un poco un tema más gris. Es un tema, sobre todo, tiene que ver cuando tenemos que tomar la decisión en las entidades públicas, pero también aquí he estado hablando antes con gente de empresas concesionarias, es decir, nos afecta a los dos lados de la barrera. ¿Qué contrato tenemos que elegir a la hora de organizar actividades dirigidas en el polideportivo o clases de fitness o de lo que fuera, ¿no? O simplemente la gestión y explotación en general de una instalación deportiva? Vamos a ver, en el año 2015, con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, no os voy a aburrir citando las leyes, os lo prometo, pero con esta ley se aprobó un nuevo organismo
que se llama la ONE, Oficina Nacional de Evaluación, que está en otra oficina, que es la OIRESCON, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, que está a su vez dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y que estableció la obligatoriedad de que los contratos de concesión de obras y los contratos de concesión de servicios pasaran por el dictamen preceptivo de esta Oficina Nacional de Evaluación. Bueno, se aprobó en el 2015 y, como pasa con muchas leyes, pues no hay el desarrollo reglamentario, y ese desarrollo reglamentario lo aprueba la ministra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, el 9 de diciembre del año pasado, y entra en vigor este año, 1 de enero del 2022. Yo he proporcionado a la organización tanto esta orden, para no aburriros con detalles, y he proporcionado varios informes que se han emitido en relación a instalaciones deportivas, alguna muy próxima a Hondarribia, sobre si se debe de emplear la figura del contrato de servicios o del contrato de concesión de servicios. A fecha de hoy, a fecha de ayer, solo se han emitido 17 informes por la ONE. Eso significa que en lugar de los 17.000 informes que debería haber, porque multiplicar todos los municipios con todos los servicios, servicios sociales, servicios deportivos, bibliotecas, actividades culturales, solo se han emitido 17 informes desde el 1 de enero del 2022. Muchos de ellos negativos. Son informes preceptivos. Esta oficina lo que hace es evaluar la sostenibilidad del proyecto de concesión. Se lo tenéis que remitir con abundantísima información, que os voy a citar ahora, así como referencia. Tiene que ser antes de aprobar el pliego y, en teoría, la orden dice que se tiene que emitir el informe en el plazo de 3 días. Ya os garantizo que ni en 30, ni en 33, ni en 43, ni en 53. Si en estos momentos que ha empezado a funcionar la ONE, con solo 17 informes, en Euskadi creo que solamente hay 4 informes de ellos. 2 de la Diputación Foral de Guipúzcoa, 1 del Ayuntamiento de Hondarribia y otro del Ayuntamiento de Amurrio, salvo que se me olvide alguno, digo publicados. Si con 17 informes están triplicando a veces el plazo de emisión de informe, lo que sí os voy a aconsejar como recomendación previa es que si tenéis proyectado algún contrato de concesión en materia de equipamientos deportivos, ya podéis proyectar con suficiente antelación el cronograma a seguir, porque la preparación de todo el dossier que les tenéis que remitir es exhaustiva, os va a llevar muchísimo tiempo. No solamente es enviarle la memoria justificativa, los pliegos de cláusulas administrativas, las cláusulas técnicas, no, hay que enviar muchísima información. Van a tardar tiempo, tienen la facultad de reclamaros ampliación de información, con lo que os podéis encontrar que no lleguéis a tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo muchos de los polideportivos que han recibido un informe negativo? Han convertido el contrato de concesión de servicios en un contrato de servicios profesionales. Esa es una opción que hay, es lo que hizo el Ayuntamiento de Irún cuando tuvo en junio o mayo el informe negativo. El informe, insisto, es preceptivo, tiene un carácter previo. La diferencia que hay entre el contrato de servicios profesionales y el contrato de concesión, no me voy a extender mucho, es que en el contrato de servicios, yo, por ejemplo, abogado, presto un informe, un servicio jurídico, elaboro un informe y cobro un precio. No tengo riesgo operacional, no dependo del mercado. He ejecutado el trabajo y he cobrado el precio. No estoy sometido a las oscilaciones del riesgo de demanda, del riesgo del tráfico de mercado. Eso en los contratos de servicios. En los contratos de concesión, la característica sustancial
es la transferencia del riesgo de demanda, del riesgo operacional, al concesionario, que tiene que asumir las pérdidas o los menos beneficios en el supuesto de que el mercado no funcione con las previsiones de demanda de servicios que contemplaba. No es lo mismo, no es sinónimo riesgo y ventura que riesgo operacional. Riesgo y ventura lo tienen todos los contratos, incluido el mío. Yo me puedo resbalar haciendo un presupuesto de 5.000 euros, pensando que con esos 5.000 euros voy a poder atender el encargo que me ha hecho el gobierno o la Diputación, y pegarme un resbalón grande porque luego la dedicación ha sido 7 veces más de la prevista. El riesgo y ventura está en todos los contratos del sector público, en todos, mientras que el del riesgo operacional solamente está en el contrato de concesión de servicios y en el contrato de concesión de obra. Por tanto, yo creo que este es un tema que lo tenéis que tener muy en cuenta. Supuestos, insisto, he volcado en la escuela vasca, yo no sé si le habrá dado tiempo, pero si no, mañana o pasado mañana, tanto la orden reguladora de todo el procedimiento, quién tiene que presentar la documentación, qué pasa si se presenta en una lengua cooficial que no sea la española, qué sucede si el informe es negativo. El informe, si es negativo, no es vinculante. Es preceptivo, pero no es vinculante. Y si no queréis seguir las instrucciones, estáis obligadas a remitirle un informe a la ONE y ese informe es objeto de publicación. En la ONE, cuando acabéis la jornada de hoy, cuando vayáis mañana a vuestra oficina, si entráis en internet, vais a ver una guía de cómo es el procedimiento, un manual de instrucciones, un formulario de solicitud. La solicitud, en el caso de las corporaciones locales, siempre la tiene que hacer el alcalde o la alcaldesa, el presidente de la corporación local, aunque sea un PANAP, un poder adjudicador no administración pública, es decir, una sociedad pública, una entidad pública empresarial y demás. Supuestos en los que hay que pedir, pues no en todos los contratos de concesión de obra y servicios, ¿no? Uno de los supuestos es cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción del equipamiento deportivo o a la explotación de la concesión o exista cualquier otra medida de apoyo al concesionario, que suele ser casi el 100% de los casos. Es decir, si el valor estimado del contrato es superior a los 12 millones de euros, existe un informe ordinario. Si es inferior a ese umbral, la ONE hace un informe abreviado. Hay más supuestos que no os voy a aburrir cuando queremos restablecer el equilibrio económico de la concesión y demás. En el caso del Ayuntamiento de Irún, las conclusiones del informe analizan con un montón de cuadros las horquillas de número mínimo de abonados, número máximo, los bonus, el sistema de compensaciones en base a los distintos escenarios optimistas y no optimistas. La conclusión del informe es, respecto a la transferencia del riesgo operacional al concesionario, puede concluirse por la ONE que no existe transferencia de riesgo operacional suficiente para poder considerar que la naturaleza de esta licitación es la correspondiente a un contrato de concesión, debido a que el riesgo de demanda queda mitigado con un mecanismo compensatorio importante que anula las pérdidas en condiciones normales del funcionamiento del mercado. Y le da un consejo final que dice, a la vista de esta evaluación y de la conclusión anterior, se realiza la siguiente recomendación principal. Ante la ausencia de transferencia de riesgo operacional suficiente para que el contrato proyectado tenga naturaleza de un contrato de concesión de servicios, cabe reformular el proyecto para articular su licitación dentro de la tipología de los contratos de servicios. He ido hoy a la mañana a la plataforma de contratación de Euskadi y he visto que la licitación aparece, siguiendo esta recomendación, como contrato de servicios. Os he adjuntado otro informe y acabo, que es de otro ayuntamiento, en el que habla del riesgo operacional, pero entra en muchas más cosas que es conveniente que sepáis que entra la Oficina Nacional de Evaluación.
Debe concluirse que existen serias dudas acerca de la sostenibilidad operativa y financiera del contrato. Se recomienda la formulación del proyecto de contratación para evitar que o bien su licitación pueda resultar desierta o bien la ejecución y cumplimiento del contrato puedan quedar comprometidos con un alto grado de probabilidad. Nada más, agradeceros la atención, espero que os haya resultado de utilidad alguna de las cosas que os he dicho y nada más, Milla Esker, estoy muy agradecido. Juancho, ¿verdad? Sobre la ley de profesiones de las 11 autonómicas, el hecho diferencial vasco va a ser que director deportivo tenemos recogido la obligatoriedad según rango de monitores. La pregunta es ¿por qué eso es así? Y sobre todo, ¿para qué? Bueno, vamos a ver. Yo venía con intención de no hablar de la ley de profesiones mucho, pero bueno, vamos a ver. Las diferencias son... Hay bastantes diferencias con otras profesiones del deporte. En algunas puede haber 4 profesiones, en otras puede haber 5. En un dato relevante en el que nadie ha prestado mucha atención y para mí es el más importante, es que cuando alguien le quiera llamar a Juancho Landaberea, va a una corporación de derecho público, entra en el censo de letrados y sabe que yo soy lo que digo que soy un letrado colegiado, ¿no? Eso pasa con un montón de profesiones en los que entramos en las plataformas públicas, digo plataformas no privadas, públicas, de corporaciones públicas, y podemos verificar pues que en el registro de profesiones taurinos uno es banderillero o es matador, desde cuándo y hasta cuándo tiene la habilitación, si uno es médico o no es médico. En Euskadi vamos a tener la posibilidad, todos los que estamos aquí, que si tenemos hijos o hijas, a la noche, a las 11 de la noche, vamos a entrar en internet, en la plataforma del registro de profesionales del deporte, y vamos a ver si Juancho Landaberea es entrenador de atletismo o es una castaña, ¿no? Y miente más que habla. Entonces uno va a entrar en la plataforma y va a poder ver esa persona qué profesión ejerce y qué cualificaciones tiene. Esto que se nos está llenando la boca de que esta ley es para garantizar la salud y la seguridad es lo mejor que puede suceder a una comunidad autónoma. Porque los padres y las madres muchas veces no nos vamos a atrever a decirle al entrenador, a ver qué, enséñame, saca la cartera y a ver qué titulación tienes. Porque nos va a dar pudor, porque no queremos perjudicar a nuestro chaval o a nuestra chavala, ¿no? Entonces, bueno, una de las diferencias respecto a otras comunidades autónomas es que va a haber una plataforma pública y gratuita e inmediata, no hace falta pedir como en el registro un certificado o una nota, no, uno se va a poder bajar desde su casa en el ordenador sin que se detecte quién ha consultado y para qué y demás. Esa es una de las garantías. Respecto a la dirección, y si digo algo incorrecto, Arkaitz, te ruego que me corrijas. En un momento en el que hubo tensión con el Colcafid, con ocasión del proyecto de ley, a Jon Iriberri, que también está aquí, que me puede corregir, porque igual soy impreciso, se nos plantea cierto malestar porque no se veía reconocida al colectivo de graduados en ciencias de la actividad física y del deporte, como ellos entendían que eran acreedores, ¿no? Y entonces, bueno, de lo que se trata era de sumar, de buscar puntos de encuentro, y Jon y yo hicimos una tormenta de ideas, nos juntamos una vez para ver qué les podíamos responder a la preocupación que nos había transmitido el Colcafid, ¿no? Y una de las cosas que se planteó fue rescatar
la Ley del Deporte del año 98, que tiene un artículo que ha pasado desapercibido, el 98, que fue una reivindicación del antiguo IBEF, porque yo me reuní en Vitoria con ellos. El artículo 98, en lugar de el nombre y apellidos Juancho Landaverea, es IBEF. Me pidieron en el año 96 que hubiera un articulito que se conformaban con eso para que se dijera que determinados centros deportivos no en el sentido de polideportivo, estoy hablando de centro deportivo en un sentido amplio, reguláramos qué centros deportivos en Euskadi deberían tener necesariamente la presencia de un graduado o una graduada en ciencias de la actividad física, en su día licenciado o licenciado. Rescatando ese artículo 98, se habló con CAFID, se hablaron, luego ha habido otras interpelaciones, porque como ha dicho Arkaitz, es decir, es que hay cientos de enmiendas parlamentarias, un montón de grupos, otros colegios profesionales, está el colegio de fisioterapeutas, el colegio de médicos y demás. Pero me has hecho una pregunta y no la voy a eludir. De lo que se trataba era que si en un centro hay un colectivo de profesionales con infracualificación en relación a la del graduado, que hubiera alguien que supervisase, planificase, controlase que el resto de personal técnico esté haciendo las cosas adecuadamente. Esto sé que no ha gustado a la gente que tiene que ser dirigida o controlada o supervisada, porque entienden que si tienen cualificación no tienen por qué ser dirigidos. Pero bueno, este es un debate que a veces no deja contento a nadie, ¿no? Pero la razón era, en cierto modo, el contexto, que es muy importante, fue ese: rescatar el antiguo artículo 98 y tratar de decir, oye, vamos a ver, si un polideportivo o un centro privado tiene 20 monitores, tiene 18 entrenadores, no va a haber nadie, como ha dicho Arkaitz, con una titulación universitaria por encima que dirija técnicamente, planifique o supervise. Pues esa era un poco la idea, ¿eh? Algunos nos han criticado porque dicen que nos hemos puesto pajarita, que hemos pecado de sobrecualificación en la exigencia, pero también hemos recibido críticas en el sentido contrario, de que la ley peca mucho de infracualificación, ¿no? Yo soy consciente que una ley de estas no se deja contento nunca a los dos extremos. Buenas. Mi nombre es Estíbal, yo vengo del sector jurídico, yo soy abogada, pero la pregunta que te quiero hacer no es como profesional de la abogacía, sino también como usuaria. Me ha llamado la atención en el artículo 14 el requisito de presencialidad que se exige a los diferentes profesionales que prestan los servicios, con la excepción de los directores deportivos. ¿Cómo casa ese requisito de presencialidad con las clases online? Sí. Bueno, vamos a ver. Esto también tiene un contexto. A mí el gobierno español, en su día, en el año 96, me pidió la ley de profesiones, lo que pasa con la directiva, las directivas comunitarias que no querían la regulación de profesiones del deporte, el Ministerio de Hacienda dijo que en España, estoy hablando del año 2006-2007, se dejó aparcado el tema. Pero el gobierno catalán me encarga la vigente ley de profesiones del deporte de Cataluña. Yo me reúno con la gente del INEF de Lleida, con gente del COLEF de Cataluña, trabajo estrechamente durante meses con ellos, y una de las cosas que nos preocupaba era cómo podíamos vender la moto ante la opinión pública de que la ley trata de garantizar la salud y la seguridad y el bienestar de las personas receptoras de los servicios profesionales, y muchas veces ha habido ausencia de los profesionales. Es decir, yo soy profesor o profesora de educación física, y esto lo he dicho en Durango delante de 200 o 300 profesores de educación física, y les dejo jugando en el patio, que jueguen a baloncesto, a fútbol o a lo que sea, y a la vuelta me encuentro con que ha habido un siniestro gordo porque se han pegado, alguien se ha subido a la canasta, se ha caído, se ha golpeado y tiene que venir la ambulancia. Bueno, lo que se entendió es
que si estamos hablando de garantizar la salud y la seguridad, se establezca en las actividades que son más de contacto directo con el usuario o usuaria, que haya presencialidad física. Hemos excepcionado varios supuestos, no solamente con los directores, cuando los profesores de educación física hacen actuaciones de evaluación o de programación, están ejerciendo de profesores de educación física, pero no requieren una presencialidad. A lo largo de la ley está diseminado distintas excepciones, ¿no? En el tema de las clases o plataformas virtuales, lo que hemos pedido en el artículo, creo que es 18, tengo muy mala memoria, como sabéis muchos de los que estáis aquí, porque lo habéis sufrido, creo que se viene a decir que tiene que haber en esas clases virtuales por lo menos la supervisión de un profesional por parte del centro. Es decir, voy a traducirlo al castellano, si vamos a organizar en alguno de los gimnasios que veo por aquí una actividad a distancia, lo que se pide es que la persona que imparte la clase pues de spinning, de aeróbic y demás, sea una persona cualificada, y también si hay algún plan de entrenamiento a distancia, exista en el apartado, creo que, no sé si es el 2 o el 3, se dice que tiene que haber una vigilancia, es decir, tenemos que contratar a alguien para verificar que eso se está haciendo así. Presencia no va a ser posible en todos los casos, porque yo puedo ser entrenador de atletismo, entrenar a un atleta de maratón y no le puedo seguir con la bicicleta ni con la moto porque está prohibido, y al kilómetro pues ya no puedo darle ningún tipo de instrucción ni nada por el estilo. Es decir, en deportes aéreos, en deportes náuticos, es decir, yo creo que tenemos que entender la presencialidad en un sentido relativo, pero lo que queremos es garantizar que no haya más siniestros y más condenas, que hay muchas. Si vais en las bases de datos de jurisprudencia veréis que muchas de las condenas son porque el monitor o monitora, el entrenador o entrenadora, pues dejó a sus alumnos o clientes a solas y se producen siniestros. Entonces la ley enfatiza esa obligación. No va a ser posible en todas las ocasiones. Si me preguntas si va a ser posible, ya te digo que no. Ya te digo que no. Me están diciendo que... Sí. Bueno, Iñaki, lo digo públicamente, para que lo sepa. Si tú me dices ven, lo dejo todo, lo he cumplido. Tengo una empresa de servicios deportivos y antes has hablado del riesgo operacional y el riesgo ventura, y me ha suscitado mucho interés porque estamos con un contrato en el que cobramos por número de usuarios. Es algo muy poco habitual, normalmente se cobra por un precio hora y en este caso pues es a precio usuario. Entonces, después de la pandemia se ve una circunstancia en que bueno, pues estamos con menos de la mitad de las personas que teníamos antes de la pandemia en esa sala de fitness en concreto, y solicitábamos indemnización para que se cubrieran al menos los gastos del coste laboral, ¿no? Del coste de contratación del personal que hace falta para atender ese servicio, sin pretender compensar ningún tipo de beneficio que hubiéramos previsto y nada por el estilo. Sin embargo, hay dudas en cuanto a atender estas indemnizaciones, pero ahora cuando he escuchado lo del riesgo operacional, no sé si entraría ahí el que no tuviéramos que asumir no sé, a ver si me explico bien. No voy a profundizar mucho en las indemnizaciones porque estoy llevando en estos momentos varios contenciosos administrativos y lo que puedo decir aquí, si está grabado, me puede perjudicar en algún término. Pero bueno, ante tu duda creo que la puedo responder en el tema de lo del precio. Vamos a ver. La ley de contratos del sector público dice que el precio tiene que ser cierto, no fijo. Son dos adjetivos distintos. Fijo es una cantidad, 15.000 euros más IVA, y precio cierto es un precio que puede ser determinado con variables, con bonus. Número de alumnos, número de clases, número de horas y demás. Por tanto,
el precio en un contrato de servicios puede ser un precio cierto en el sentido de que se ajusta a la exigencia de la certidumbre de la ley de contratos, pero puede ser variable, un fijo con un variable, con bonus. El Ayuntamiento de Irún, os anticipo, pues que en el pliego que he visto esta mañana del contrato de servicios contempla también distintos escenarios de bonus. Si la pregunta ¿es posible hoy en día migrar o transicionar de los contratos de concesión de servicios al contrato de servicios con precios variables? La respuesta es afirmativa. Pues ya, sí, salgo. Iñaki, mesedez, eta Ramon musika. Zaleo. Bueno, hamahirugarren topaketa hori amaiera emateko gune iritsi da, eta goiz eta atzalde guztian zehar ikusi duzuenez, adituak eta arituak diren hainbat lankide eta lagunak ere izan ditugu hemen islari. Orduan, eskatu zian Iñaki pizkatxo bat laburpen bat egitea, pintzela batzuk lagatzea, egunian zehar aipatu dian gauza esanguratsuenak. Markatu gezki esandakoak, ondiokan pasaudete islari batzuk eta agian, igual nire interpretazioa ez dago ondo egina, baina, markatu gezki esan. Goiza eman diogu hasiera Gorka Iturriagarekin, eta berak jarduera fisikoko eta kirolaren lanbideen lege berria aurkeztu digu. Kirol lanbideen legea eta udal kirola nola uztartzen da, edo nola zeharremandakan ere aipatu du. Komentatu du nola 11 urtean egon da legebiltzarrean, eta denbora izan dugula, pizkatxo bat guzti hori ondo aztertu eta proposamenak egiteko. Legearen gauza esanguratsuenak ere aipatu ditu, bestalde sortzen ari diren arazoak ere aipatu du, eta batez ere 2008ko urtarrilaren batean indarrean sartuko dela, eta bakoitzak ikusi dezala bere entitatean ze neurri edo ze planifikazio edo programa aurreratu behar du. Eta gero bukatu du bere erronka eta gauza importanteena zeintzu dira, ezta? Legea beharrezkoa dela ere aipatu du, eta batez ere kirolean parte hartzen dutenen segurtasun eta osasuna bermatzea dela helburuetariko bat, eta bestea lanbideen prestigioa eta lan duin bat ziurtatzea. Eta nik uste dut topaketa hauen helburua hori izan da, edo gehien aipatu dena da lan duin baten helburuarekin lanean egon garrera, ezta? Datu batzuk ere aipatu ditu, formakuntza egokirik gabe 161 dela portzentaia altu bat, eta formakuntza egokiarekin beste 127 aritzen dela. Eta 124 ez duela formakuntza egin. Eta 155 voluntario bezala aritzen dela. Datu esanguratsuak eta garrantzitsua direla iruditzen zait. Lanbide bakoitzaren eremua ere aipatu du, lau eremu horiek aipatu ditu, eta 20.000 pertsona kirolean lan egiten ari direla, eta gero beste islari batek ere komentatu du, profesional bakoitzak ere 1,6 aktibidade ere burutzen dituela. Eta horrek ere, bere hausnarketa egiteko gauza, ez? Lege integratzailea dela komentatu du, eta incertidumbreak ere sortu dituela. Legea ja eginda dago, eta agian esan du participazio maila bat ere agian
legearen elaborazioan ere falta izan dela, edo bintzat sozializazioaren inguruan ere aipatu du. Bigarren islaria Koldo Iruzen izan da, eta honek kirol arloko lan harremanak birplatzeatzen edo birpentsatzea ekarri dugu bai ingurura. Giza faktorea eta lan harremana erdigunean jarrita, aurrera pausoak eman direla dio, eta ineko afiliazio mailari begiratuta egoera honean gaudela dirudi, baina gero berak kuantitatiboei baino kualitatiboei kasu gehiago egin dio. Eta aspektu kritikoak eta tokiko kirol administrazioak esku hartzen duten kirol esparruak ere aipatu ditu. Gero, ¿qué problemáticas se plantean? Haya comentado un poquito el manso de las modalidades contractuales, sobre todo de la gestión indirecta de las instalaciones, también ha hablado de la gestión directa y un poquito qué problemáticas vienen a surgir en esas relaciones contractuales. Eta gero instalazio publikoen, hori komentatu dut, eta errendimendu kirolean ere administrazioek hor paper importante betetzen dugula diru laguntzekin, eta diru laguntzen lerroetan agian zertxo gai gehiago ere egin dezakegula klubek beraien profesionalizazio horretara edo legea betetzea araztea. Hirugarren gaia, ja mai inguruara joan gara, eta hor pizkatxo bat bai sortu dela eztabaida eta pizkatxo bat hausnartzeko eta aztertzeko gaiak, ezta? Alde batetik Arixia Rolano ikertzaile hau, Nerea Zamakola eta Andoni Iriondo egon dira islari bezala. Ixiarra komentatu du guri gaudela pertsonengatikan edo herritarrengatikan hurbilen eta gure erronka handia dela legea martxan jartzea eta bideratzea, eta hiru alorretan mugitzen garela. Bata dela eskola kirola, bestea dela kirol federatua eta azkenikan hirugarrena kirol zerbitzuetan edo kirol instalazioetan eskaintzen duguna, eskola kirola eta kirol federatua gehienak mugitzen dira era voluntarioan, era volontresean, eta bai kirol zerbitzuetan dakaguna bai guk regulatuta eta kontratazioekin dakagula lotuta, Labeko ordezkaria dan Ikerrek, kontestu laboralari buruz hitz egin du, erlazio laboralak eta las relaciones laborales por medio de los convenios sectoriales. Ha mencionado sobre todo que el problema existe en Guipúzcoa, que hay dos convenios, que hubo dos convenios hasta el 2012, o que se aplican en estos momentos dos convenios, uno que es el de deportes y espectáculos, sobre todo en entidades privadas, y otro que es el de instalaciones deportivas que se está aplicando en entidades públicas. Hay una diferencia entre uno y otro, entre un 15 y un 20%, con lo cual eso supone que genera una problemática en las mismas instalaciones que puede haber, dependiendo de la antigüedad en la que tenga ese trabajador, ese profesional, que se está aplicando un convenio u otro, y al final eso está generando también bastante problemática, una conflictividad en los polideportivos. También cumple con una función pública por utilizar instalaciones públicas y se ha mencionado un poquito sobre el tema de las decisiones que son políticas. Y por otro lado, Nerea Zamacola ha hablado un poquito de lo que es la empresa, que tiene que ser sostenible. Tiene que haber un consenso de personas, ha hablado de las emociones, de la afectividad, y ha dado también sus pinceladas. Y por último, Andoni, que ha sido el representante del sindicato ELA, ha hablado de los tres subsectores en los que se encuentran las relaciones laborales, el voluntariado, por un lado, que sobre todo están trabajando en el tiempo libre o en el tiempo de ocio, relacionado sobre todo en el tema de los clubes y las escuelas. Por otro lado están los gimnasios privados, no se llega a acuerdos con ellos y con salarios mínimos por debajo del mínimo interprofesional. Y luego, por otro lado, están las instalaciones públicas,
ha surgido un debate bastante interesante en el que han participado Chiso, ha participado Arcaiz y demás. Y bueno, y por otro lado, ya terminando, a la tarde hemos tenido la participación de Pachalija, he quedado los datos recién extraídos de la comparativa que se hizo con el estudio del 2016, y ahí ha aportado datos a nivel de administraciones, clubes, asociaciones y entidades deportivas por un lado, y por otro lado en relación a las personas que ejercen en el ámbito del deporte. Se ha hablado sobre el tema de la pluriactividad, y ahí sí que ha mencionado que en el 2016 era una persona, un profesional, ejercía una actividad 0,26, y ahora en el 2022 llega a alcanzar una actividad 1,84 actividades por profesional. Ha dado una serie de datos sobre unos indicadores también muy interesantes en cuanto a la experiencia acumulada, la formación en primeros auxilios, la calificación. El 45% no percibe remuneración, el 45% de los profesionales, y luego también hace un paralelismo que la baja dedicación supone la baja remuneración. Arcaiz Larrinaga, como representante de Colcafit, nos ha trasladado un poquito toda la ilusión y toda la energía que tiene un poquito como objetivo de la asociación. Elkargoaren bere helburuak zeintzuk diren esaldu digu, eta aipatu ditu hainbat binomio, hecho y relato, exclusivo y excluyente, pertinente e interesante, cantidad y calidad, eta oso interesgarria izan da baita ere bere aportazioa, ez? Hor, oportunitateak, aukerak eta baita ere aldaketak zeintzuk izan daitezken ere azaldu dizkigu, eta baita ere oso interesgarria berak aipatu duena. Eta ja bukatzeko, Juantxo Landaberearen hitzaldian, hiru bildorita edo hiru kontzejo edo bere aldetikan kontutan eduki beharreko gaiak aipatu dizkigu, alde batetik asiguruarena, Soziedad Zibileko asiguruarena, bestalde kualifikazioarena, profesionalen kualifikazioarena, 98tik ja indarrean dagoela eta exigitzen dela eta ez dela betetzen, eta gero bestalde azkenik riesgo okupazional, operazional barkatu. Eta, aipatu du kontratuak, concesión de servicios, eta eskertzekoa da. Eta bukatzeko, topaketa hauek aurrera eramateko lantalde bat egon hemen lanean, eta hor Hondarribiako udalaren aldetik Karixa eta bai Jaion egon dira, Foru Aldundik Iñaki Iturrioz eta Unai Asurmendi, Luis Solar ere egon da lanean eta gaur ezin izan da, eta guztion lehenbasain Keiteko lehendakaria da Iñaki Ugarteburu egon da, eta berari pasate diot hitza agurra emateko. Eskerrik asko, Ramon. 5 minutu pasaba. Minutu erdi. Eskerrak emateko, zuen guztiei, hartu duzuen konpromisoagatik eta honekin egoteagatik. Horretik esan den moduan, erakunde eta pertsonei, bakoitza erakunde batean zaudetela eta egin duen lanari esker aurrera atera duen jardunaldia. Gauza desente hobetzeko, baina, hori, esan da, eskerrak eman eta, hemen atziran dakar. Kait, gonbidapen bat, egun bat dagoen gara eta irekia dagoen elkarte bada, eta asko postuko behinean jendeak gugana etorriko balitz eta horrekin lan egiteko preste ondo balitzateke. Muchas gracias e invitaros a las cosas, a las actividades que pongamos en marcha, e invitaros también a todas y a todos a que forméis parte de KAIT. Ya os hemos dicho antes lo que era, la mayoría ya lo sabéis, ya conocéis, pero si tenéis una web y una filosofía similar a nuestra, servicio público, universal, etcétera, etcétera, y si queréis poder compartir con conocidos, amigos y de vez en cuando pasarlo bien, pues nuestras puertas están abiertas. Mila esker. Barkatu baina, lehen aipatu dudan lantaldea, alde batetik Jori Iriberri eta Epurn ere bertan egon dira eta asko itxait komentatzen, ere eskerrik asko baita.